Hay una frase, ya cambiando un poco de tercio, hay una frase tuya que creo que me la voy a apuntar, voy a parafrasear, no sé si voy a ser exacto. Decías que imaginar un mundo sin música y como intentar explicar el día sin la luz. Sí, Entonces, háblame de esto, porque tú además eres músico, sí, sí. es un grupo mucho llamado Dique Sur, si no me Dique equivoco. Sur, sí. Háblanos un poco de ese grupo musical y cómo lo estás conectando con tu trabajo de médico y neurólogo. Bueno, pues la banda se llama Dique Sur, es de Melilla. Ujú, Empecé a montarla antes de que empezara la Facultad de Medicina. O sea, ujú, yo, por orden cronológico, soy músico antes que médico, antes que ujú, neurólogo. ujú, Entonces, es algo que hago con mis hermanos. Mi ujú, hermana Mabel, que es abogada, ujú, y después mi hermano Javi, que tiene 27 años, ujú, bastante más pequeño que nosotros, ujú. y él sí es músico profesional. Y Vale, entonces, por eso hemos relanzado, pues porque hacer una actividad con tus hermanos es muy chulo. claro. Pero en España sucede que la mayor parte de las bandas son hechas por hermanos. Mecano, Los Secretos, Estopa, son Mm, todos hermanos. Y al final es porque tienen más, en mis teorías, o lo que yo pienso, ujú. más posibilidad de quedar para ensayar. Exactamente, O hombre, sea, no puedes dejar de ser hermano de alguien. también puedes discutir con más alegría No, también, claro, ¿sabes? Dice, oye, pues mira, toca tú esto, yo toco esto y montamos una banda y nos lo pasamos bien. claro. Y entonces, bueno, hacemos proyectos. Ahora tenemos un proyecto muy chulo que vamos a sacar un single las próximas semanas con Pedro Guerra. Ujú. Yo cuando estudié, estaba estudiando medicina, ganamos un certamen nacional de banda de jóvenes talentos. De Hombre, qué hecho, bueno. sí, sí, firmamos un precontrato con Sony Music y yo estudiaba al MIR en Oviedo y bajaba a Sony, teníamos que componer 30 canciones y le iba dando canciones. Yo escribo las canciones. Hombre, Y entonces, bueno, es una cosa pues humanística que sirve en la profesión médica. Hay muchos médicos que son artistas, pintores, escritores, en ese caso, mi parte es la música. ujú, ¿Y cómo lo imbrico con la neurología? Pues porque al final la actividad musical es una actividad de cerebral de primer orden. En la percepción musical, es decir, cuando yo escucho en emociones, en capacidad neuromoduladora, a veces puedo escuchar música que me active, música que me tranquilice, música que me arrope cuando esté triste. ujú. Es un neuromodulador excelente. Y después aprendemos cómo funciona el cerebro en base a diferentes hechos musicales, es decir, en la ejecución, cuando sigo una partitura, en la composición musical. Y estamos viendo en neurología y con mi grupo de trabajo cómo si podemos usar la música para diagnosticar. Es decir, la música puede ser usada o elementos musicales en la valoración cognitiva de un paciente que pueda tener Alzheimer. Y la respuesta es que sí, estamos viendo que sí. Mm, Y también usar la música como tratamiento. Hay una disciplina que es la musicoterapia como ujú. estimulante cognitivo, además no tiene efectos secundarios y a todo el mundo le gusta, está Qué bastante bien. bueno. Y después también la música como esa actividad de prevención, que hablamos de la prevención de estimulación cognitiva, pues oye, hacer algo de música. Yo en algunas conferencias digo que aprender a tocar un instrumento musical debería estar al mismo nivel de recomendación que aprender un idioma nuevo. Es decir, aprende inglés, aprende francés, Mm, bueno, aprende a tocar la batería, aprende a tocar el piano. Y además lo puedes hacer en cualquier edad. Hay modificaciones cerebrales favorables cuando aprendes a tocar un instrumento. mm. Te socializa, te acompaña. Es una actividad fantástica, ¿no? Entonces, uno de los mundos, de hecho voy a Valencia a dar una charla el Ujú, próximo viernes, ujú. hago alguna actividad científica sobre eso y vaya, y me lo paso muy bien. Hombre, de música, conocimiento y tal, eso es. Eres como los infotainment originales, ¿no? Los que informan y entretienen, así. ¿Ah, sí? Así. Eso no lo sabía, no lo sabía. O sea, ahí. O sea, o sea, tú serías perfecto como para explicarle la neurología como a los peques, ¿no? En plan. Esto es la Sí, sinapsis. sí. Lo que pasa es que fíjate, el otro día me preguntaron en la entrevista, bueno, ¿y tú puedes ir después a un paciente ingresado y tocas la guitarra y tal? No es el contexto adecuado, O sea, tiene porque, que, claro. ¿sabes lo que te digo? Decir, a veces necesitas otra serie de terapeutas para decisiones de cuando el paciente está con un ictus ingresado, lo estás viendo, tomando decisiones tal, después decir, un momentito, voy a sacar la guitarra, te voy a tocar, que me puede apetecer, pero ahí no es el contexto adecuado, por Vale. O ejemplo. sea, en ningún momento no te has visto en la situación de tener que hacerlo, ¿no? De tener que. O sea, porque, claro. Pero sí he ido a cantar, a tocar la guitarra, pues, por ejemplo, a residencia, Vale, vale, a la vale. Que tercera es el edad, contexto está. Es un sí, sí, a contexto más niños, adecuado. Claro. ¿sabes? Una cosa genérica donde claramente no hay un paciente one-to-one conmigo, ¿no? Es Mm, decir, actividad bueno, hemos hecho conciertos benéficos para obtener fondos, tenemos un ujú. componente social que puedes enfocar con la música muy interesante. Creo que sacaste un paper también.
que hablaba de... Se me olvidó, del flamenco. De flamenco, ¿La sí. magia del flamenco puede Sí, ser? sí, la búsqueda del duende a través de la Busca el duende, neurociencia. sí. Háblame de esto. ¿En qué consistía? Bueno, era un trabajo muy interesante que hicimos y al final, bueno, nos llamaba mucha gente de Latinoamérica, hubo revolución con este trabajo. Básicamente era hacer reflexiones Ujú. sobre, bueno, está la capacidad de composición, ¿no? Que es una capacidad mística y mágica que tiene algunos cerebros de crear. Mm, Pero después está lo del duende. El duende es todavía algo más avanzado, es decir, el duende conlleva y sobre todo se vincula al arte flamenco, pero no es exclusivo del flamenco y no es mm, exclusivo siquiera de la música ni del arte. A veces lo vemos en deporte, es decir, Rafa Nadal puede tener duende, es decir, mm. es capaz en personas que presencian esa actividad de transmitir unas emociones que son muy parecidas entre todas las personas y entre el que las emite, ¿no? Es decir, y hay un tipo de neuronas, las neuronas en espejo, que se Ujú, activan y son ujú. capaces de sincronizarse. Claro, Por eso la gente también va a los conciertos, hace actividades de este exacto, tipo, porque quiere sentir lo mismo y vinculado exacto. al ejecutor, ¿no? Ujú, Y el duende al final no es una cosa técnicamente bien hecha, puede estar técnicamente mal hecha o ujú. un quejío, unas emociones que, bueno, para el que lo presencia o para que es el que es capaz de crearlo es una pasada. Qué bueno. O sea, qué bueno. Y esto seguís avanzando en el estudio de este procedimiento, tanto en el campo de la musicoterapia como... Sí, sí, estamos haciendo cosas interesantes. Mm, Sobre todo, hay que hacerlas de manera muy rigurosa, ujú, porque a veces, bueno, los estudios tienen que estar técnicamente bien hechos. Es decir, si tú mm, trabajas con enfermos de Parkinson, tienen que tener Parkinson, que a veces mm, que no pueden mezclar pacientes y mm. a la hora de conocer, por ejemplo, muchas veces la musicalidad del lenguaje. Es decir, si yo escucho cómo hablas tú, puedo saber qué enfermedad tienes tú. Mm. A mí personalmente soy bastante habilidoso para escuchar cómo habla hola, el hola. Y por ejemplo, hay una palabra muy chula que yo uso, esto lo hago yo, Ujú, pero a ver si lo trabajo un poco más y lo extiendo. La palabra más bonita en español para explorar el lenguaje, ujú. la palabra más bonita es Málaga. Mm, Málaga porque tiene labiales ma, la, linguales y ga, guturales. mm. Málaga. Si yo escucho Málaga en una persona, sé si tiene algún problema en la fonación labial, lingual o gutural. Vale. Y puede ser si tiene una miastenia, una ELA, un ictus, una O sea, disfonía. simplemente con que Sí, diga esa palabra, sí. pero necesitas un instrumento, una No, herramienta me o... encantaría desarrollarlo y estamos en ello dándole una vuelta, pero ya es la musicalidad una histórico. Claro, y además con la experiencia que tienes ya te es más... Sí, sí. Ya, Málaga, mira, Málaga sigue ¿De sorprendiendo, de verdad? verdad, es O sea, que... es que es un no parar lo que En un pasa con parar la que Málaga. pasa Málaga, Dios mío. Bueno, pues mira, los de Granada, Granada parece que no os se toca. puede. Granada no sirve. No, que no vuelves, no te dejan volver, ¿sí? Bueno, no pasa nada. ¿Esto se oye en Granada también? Esto es around the world. ¿A dónde voy? Bueno, soy un friki de la tecnología y no puedo dejar esta entrevista sin preguntarte qué herramientas tecnológicas necesitáis ahora mismo para que la neurología avance a todo lo que requerís, los investigadores y profesionales, y cómo os ha ayudado la tecnología en todo este proceso. Pues todo hay que darle un sentido de sensatez, ¿no? Es Mm, decir, la neurología es de las disciplinas de medicina más joven, apenas ujú, tiene 130, 140 años de historia. ujú, Y los neurólogos clásicos utilizaban materiales que usamos actualmente. mm, Pues una linterna para ver cómo funcionan las pupilas, un martillo de reflejo, un ujú, diapasón para ver si la sensibilidad vibratoria se percibe. ujú, Siguen siendo válidas. Es decir, tú no puedes, porque tengan lo más avanzado, aplicarlo es lo más correcto. A ujú, veces, a veces no hay que hacer pruebas. Simplemente con escuchar y explorar no necesita ninguna cosa. La ujú, exploración clínica, la exploración neurológica es vigente para tomar decisiones y saber qué está pasando en el paciente. ujú. Evidentemente, el desarrollo de la imagen, con TAC y con resonancia magnética ayuda a localizar lesiones, a ver tipo de enfermedades. Ahora el advenimiento de la medicina nuclear, donde yo puedo ver incluso depósitos de betamiloide en la enfermedad de Alzheimer y ver ¿En cómo se serio? comporta. Wow. Sí. Y la idea es que vengan, bueno, están viniendo tratamientos que puedan bloquear eso y que podamos comparar, ¿no? Mm, Es decir, la genética está avanzando muchísimo mm, para dar información precisa con nombre y apellido, sin ninguna mm, enfermedad. Y después se están desarrollando terapias génicas también. ¿Cómo mm, puedo editar y modificar esos genes que puedo tener alterados? Hay herramientas espectaculares. mm. No todo tiene que ser usado en cada caso, sino tiene que ser usado con sentido común. Tengo que decir algo, Sí, hilando sí. con la música, Sí.
que el TAC, la tomografía, es la primera, el primer TAC que se hizo fue a finales de los 60, fue en un cerebro. Y el TAC lo descubrió Hounsfield, y fue británico, que le dieron el premio Nobel, y trabajaba para EMI. EMI era Electrical and Musical Industries, que también tenía la división musical, que era la poseedora de los derechos de los Beatles. ¿Tiene que ver con los premios Emmy? No, los premios Emmy son de televisión de allí, de United States, esto es UK. Y entonces, con el dinero de los derechos de autor de los Beatles, lo metieron en la división tecnológica para crear el TAC. Por tanto, hay algunos autores que han dicho, los Beatles inventaron el TAC. No es así, fue una decisión empresarial. Tengo este dinero que me da este recurso, lo meto aquí y, oye, Hounsfield premio Nobel y tenemos TAC, que ha sido una revolución en la medicina, no solo en la neurología, sino en toda la medicina. Fíjate cómo la música cambia vidas, directa e indirectamente. Sí. Oye, justo aprovecho y vuelvo a preguntarte algo de la música. ¿Todo tipo de música vale? Por ejemplo, ¿me puedo poner una canción de, yo qué sé, de Botticelli a la vez que me pongo una canción de Bad Bunny? O sea, ¿qué música usáis para hacer los diagnósticos? Depende. Es que eso depende de la persona. Es decir, hay una experiencia musical previa en base a tu entorno cultural, educación, y no es lo mismo escuchar flamenco en Andalucía que escucharlo en Oslo. Será diferente y la aceptación cambia, ¿no? Es decir, hay música que genera aversión también. Hay música que puede no gustarme. Entonces, según qué y para qué, pues quizá la música que me gusta a mí, incluso intraindividuo, a lo mejor con 20 años escuchaba otra música y ahora tengo otras apetencias, ¿no? Eso pasa como con la comida también, ¿sabes? Entonces, depende de para qué, ¿no? Entonces, no hay un patrón preciso ni una cosa adecuada. Decir, hay que escuchar a Mozart, se puso de moda Mozart cuando esté embarazada la mamá y tal. Bueno, había un poquito de tontería con eso, ¿sabes? Pero lo que sí es cierto, hay un tipo de epilepsia muy raro, que es la epilepsia musicogénica, que en algunos pacientes se escuchan. Tuve un caso de una señora que se escuchaba flamenco durante 12 minutos, tenía una crisis epiléptica. O sea, era una pasada. Sí. Entonces, bueno, el tratamiento es muy fácil. No escuche durante 12 minutos flamenco. A los 10 para. Ponte un temporizador. Bueno, antes de terminar, tú estás involucrado en muchos proyectos. Me gustaría que me comentes cuáles son los futuros pasos que vas a dar en tu carrera ahora mismo. Estás prácticamente en todo. O sea, estás en medios, estás en música, medicina, estás en 2 hospitales a la vez. De hecho, no sé cómo has conseguido sacar tiempo para esta entrevista. Mira, me hacía mucha ilusión. Yo te lo agradezco. Me hacía mucha ilusión estar aquí con vosotros. Dentro de los medios, la verdad es que me hacía mucha ilusión. No me preguntes por qué, pero me lo pediste y digo, yo estaba como loco por venir, de verdad. La musicoterapia. O sea, los mensajes que te ponía sutilmente una música ahí que no escuchabas y te ha convencido. Claro, y entonces cuando, por ejemplo, hago todas las cosas que me hacen ilusión y después tengo un equipo espectacular de gente de multidisciplinar, neurólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, psiquiatras que trabajan conmigo, que confían en mí e intentamos, bueno, pues al final hacer el bien, ¿no? Claro. En la sociedad, pues desde esta orilla.